Hola a todos, aquí estamos de regreso con el episodio número 5 de la cuarta temporada de The Chosen. Después de un par de semanas de muchísimo trabajo y de muchísima actividad, aquí estamos de regreso. Espero que vayas al corriente con la serie. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de este episodio que nos muestra muchas cosas. Y creo que, bueno, es mitad de temporada, ya sabes, estamos en ese cuarto, quinto episodio. Y creo que vamos viendo hacia dónde va la serie, ¿no? Pero vámonos por el principio. Empezamos con una escena donde vemos a fariseos y saduceos en su ambiente. Estamos en el Sanhedrin, en el Sanedrín, y me encanta porque podemos ver un vistazo a lo que es su vida, como que su día a día, cómo se mueven, cómo interactúan unos con otros, qué tipo de discusiones tienen. Y está padrísimo, la neta. Si no estás muy familiarizado con qué es el Sanedrín, bueno, es algo así como la Suprema Corte en nuestros países. No podemos olvidar que para los judíos, am, los sacerdotes, el templo, era todo. O sea, no es como nosotros que tenemos religión y política separados. Para ellos es lo mismo, porque ser judío es ser una nación y ser judío es ser una religión, es creer en un Dios. Entonces, la gente del templo, fariseos, saduceos, ellos eran parte de la vida religiosa, social y política de la nación, ¿no? Entonces, el Sanedrín era este grupo de 71 personas que básicamente decidían el curso de la vida de la nación, ¿no? Y entre ellos había fariseos y había saduceos. Y ambos eran grupos diferentes, teológicamente diferentes. Entonces, esas diferencias teológicas tenían también diferencias prácticas en el cómo vivían, cómo interpretaban la ley, cómo se conducían en la vida. Y vemos una pelea que están teniendo que tiene que ver con eternidad. Y me encanta que vemos saduceos, quienes no creen en la resurrección, y fariseos que sí creen en la resurrección, y cómo se empiezan a pelear en cómo están interpretando uno de los versículos. Y para el saduceo que no cree en la resurrección, su postura respecto a los fariseos que sí creen es que, ustedes se aferran a una resurrección porque su vida aquí es tan miserable que tienen esta esperanza de que, ¿verdad que sí hay algo mejor allá? Y los fariseos, pues lo opuesto, dicen, claro, ustedes tienen una vida tan cómoda aquí que no necesitan de una promesa de resurrección. Entonces dice, pues hay un bias muy grande en cómo estás interpretando tú este pasaje, para lo que el saduceo dice, ajá, tú también. Y entonces me encanta porque vemos que no necesariamente uno está bien y uno está mal, sino podemos ver que, claro, que todos traemos un bagaje cuando venimos a la Biblia. Lo seguimos haciendo hoy en día. Ese no es un problema exclusivo de ellos. Y es ahí donde hay herramientas que obtenemos en cómo tratar de influenciar lo menos posible a la hora de tratar de leer la Biblia y tratar de que nuestra perspectiva influya lo menos posible a la hora de querer dar una interpretación correcta y neutral. Es casi imposible. Pero hay herramientas que ayudan un poquito, ¿no? Pero podemos ver un poquito de esa pelea que ellos están teniendo por ahí. Y algo que vemos también en medio de todo esto es cómo hay dos escuelas de pensamiento dentro de este grupo religioso. Y uno tiene que ver con la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Y vemos esto en la serie mucho a lo largo de varias temporadas, a lo largo de varios episodios, ya lo hemos visto y seguro lo seguiremos viendo. Entonces, más quería como que darte un poquito de contexto acerca de esto, porque vas a escuchar esos nombres de pronto en la serie. Y la escuela de Shammai era un rabí y su postura y su enseñanza es mucho más estricta. Y por darte un ejemplo, para él era muy restrictivo quién podía ser parte de, ¿sabes?, del grupo de sacerdotes, quién podía leer la Torá o interpretar la Torá. Para él es, solamente algunos de nosotros podemos hacerlo. No cualquiera es digno de esto. Y la otra escuela, del rabí Hillel, tiene una postura muy diferente. Y para él es, no,
todo mundo debería de tener acceso a esto y todo mundo debería poder leer e interpretar. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que podemos ser transformados. Entonces, como puedes ver, hay diferencias notorias. Y como ese es solo un ejemplo de muchos ejemplos, pero puedes ver que hay posturas muy diferentes. Y entonces, ah, uno es más restrictivo, uno es más de mano suelta, y entonces vemos como cuando Jesús entra en escena, porque hay tanta tensión y tanta diferencia en cómo había algunos como Nicodemo y como Gamaliel y como José de Arimatea, que eran más, hey, me encanta Jesús y quiero escuchar más, pero había otro grupo mucho más cerrado que es, no, esto es blasfemia y tenemos que hacer algo y tenemos que deshacernos de él. Creo que eso nos puede dar un poquito como una ventana a ver ese mundo y entender un poquito más ese mundo. Entonces vemos eso. Y mientras escuchaba a los teólogos que asesoran al director y productor de la serie, hay uno de ellos que es un judío mesiánico y él decía este pequeño chiste que entre los judíos dicen, claro, en cualquier lugar donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Y me encanta eso, ¿no? O sea, son buenos debatiendo, son buenos, ¿sabes? Peleando alrededor de esto. Y es bueno ver un poquito de eso por ahí en la serie, ¿no? Pero después de esta escena donde vemos ahí a los judíos en su ambiente, cambia y vemos a Jesús caminando con sus discípulos y van camino a Betania después de estar acampando por días o semanas, vete a saber, en el campo, llega el tiempo de hacer una pequeña parada y disfrutar un poco. Y entonces Jesús decide, voy a ir a visitar a mis buenos amigos Lázaro, Marta y María. Y mientras van de camino para allá, vemos como de repente son encontrados por un grupo de soldados romanos, quien, como era muy común en ese tiempo, les encantaba abusar de su poder y por ahí, ¿sabes?, picar a los judíos. Y entonces se los topan y dicen, a ver, suelten todas sus cosas porque tienen que ayudarnos a cargar con nuestras cosas. Y esto quizá te suene familiar, porque Jesús llegó a hablar de estas cosas. Y, ¿sabes?, llegó a decir cosas como, hey, si alguien te pide caminar con ellos una milla, ve una milla más. Y aquí vemos cómo Jesús vive en carne propia lo que enseña. Y eso es algo que amo de esta serie, porque nos permite ver cosas como esas. ¿Sabes? Jesús no solamente enseñaba teoría y cosas que funcionan en los libros. No, Jesús enseñaba desde su vivencia. Jesús nos enseñaba cosas que no solamente tenemos que memorizar, sino que tenemos que vivir. Y yo lo he dicho vez tras vez que al final del día, de eso se trata ser discípulo. De eso se trata hoy para nosotros ser cristianos. No se trata nada más de memorizarnos las enseñanzas de Jesús, sino llevarlas a la práctica, de que impacten cómo vivimos. Entonces aquí lo vemos, a este grupo de hombres cargando con todas las cosas de los soldados, de sus cascos, sus escudos y otras cosas, sus mochilas. Y cuando llegan a la milla, que están marcadas, y los soldados le dicen, ok, listo, ya pueden dejar sus cosas. Y vemos a todos los discípulos y como que, ay, qué bueno, y se quitan las cosas. Y Jesús le dice, no, vamos a seguir adelante una milla más. Y todos los discípulos se quedan así como que, ¿cómo es? Y, ajá, sí, yo sé que por ley estamos obligados a caminar una milla contigo, pero nada nos impide caminar más. Así que le dice a todos, hey, vamos, seguimos adelante, ¿no? Y siguen caminando. Y en un momento Judas se acerca con Jesús y aquí empezamos a ver un poquito más de cómo Judas sigue luchando con esto. Cómo parece que Jesús no es todo lo que él pensaba. Así que algo pasa en el corazón de Judas y Judas dice, no, tú no. Nosotros deberíamos de luchar y combatirlos, no ayudarles, no ser humillados por ellos. Entonces vemos que algo empieza ahí en el corazón de Judas. Mm. Y luego
Sé que vamos a seguir viendo más de esto, pero llega el punto en el que finalmente llegan a casa de Lázaro y de Marta y de María. Y empezamos ahí a ver un lado de Jesús que quizás no vemos siempre en la Biblia. Vemos esta relación que él tenía con esta familia y creo que podemos entender un poquito de cómo cuando, más adelante dice que no es spoiler para nadie, pero cuando Lázaro enferma y que mandan por él, parte de la carta o del mensaje es: Jesús, el que amas está enfermo. En esta escena vemos cómo Jesús amaba a esta familia. No estoy seguro qué tanto, eh, qué tanto de historia puede haber aquí, qué tantas referencias históricas haya, pero en la serie, María está en casa de Lázaro y María y Marta. Me refiero a María, la mamá de Jesús. Son una familia tan cercana a ellos que María, quien se había quedado sola después de que José muere y Jesús está en ministerio, esta familia recibe a la mamá de Jesús y está siendo cuidada por ellos. Y otra vez nos da esta idea de la cercanía que hay entre ellos, ¿no? Y podemos ver cómo Marta, cuando ve que Jesús llega y con todos los discípulos, Marta se ocupa. Y Marta corre a la cocina y empieza a preparar algo delicioso. Y la vemos cómo está sumamente estresada y podemos ver desde un principio cómo su carácter es un poquito así, un poquito aprensiva, un poquito siempre como que: "Ay, ¿cómo voy a hacer con todo esto?". Y vamos a María del otro lado, que no le podía importar menos nada de eso, ¿no? Y ella simplemente está disfrutando de la presencia de Jesús y los discípulos, y Jesús está ahí junto a ellos y platicando y enseñando, y María la vemos ahí mientras Marta está en la cocina trabajando duro, y llega el momento en que Marta llega y empieza a repartir comida a todos, y Jesús hace un comentario como que: wow, Marta, eso está increíble, gracias por lo que haces. Y entonces Marta se queja. Y vemos una Marta que se queja duro y expone a su hermana, es decir que: hey, dile algo. O sea, ya todos tendrían de comer si no fuera porque me dejaron sola allá adentro. Y vemos la molestia en Marta y su tono y lo habla directo con Jesús sin pena. Y luego vemos cómo Jesús responde. Y creo que todos conocemos la historia, pero sabes, creo que a lo largo de la historia hemos sido un poquito duros con Marta. Y hemos tomado las palabras de Jesús y las hemos interpretado como si fuera un regaño duro para ella. ¿Y sabes algo? No lo creo. Y me encanta cómo llevaron esto en la serie, con el cuidado que lo hicieron. Porque en la serie lo que hacen es que Jesús habla con mucha dulzura para con Marta. En ningún momento la humilla, en ningún momento le dice que no es importante lo que está haciendo. No, porque sabes, hospitalidad era importante en la cultura judía. Lo que está haciendo Marta lo está haciendo de corazón y saben lo importante que es. Y es algo que históricamente ha sido clave en la vida de los judíos. Y podemos correr y ver a Abraham, el padre de la fe. Y si te remontas a Génesis, puedes ver cómo es que antes de recibir la bendición de parte de Dios, Abraham fue hospitalario con Dios. La Biblia nos narra de esta escena donde tres hombres llegan con él y Abraham es espléndido con estos hombres, con Dios. Y les ofrece de comer y de beber y cobijo del sol y es tras que Abraham es generoso, después de que Abraham es hospitalario, es que Dios declara una bendición sobre su vida. Y con esto no estoy diciendo que si Abraham no hubiera sido hospitalario, Dios no lo hubiera bendecido, pero vemos que la bendición sigue después de la hospitalidad de Abraham.
Entonces, otra vez, culturalmente era importante. Y quiero leerte un par de pasajes en 1 Pedro 4:9, y lo dice así: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Hebreos 13:2 lo dice así: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y está haciendo referencia a Abraham en este pasaje de Hebreos. Entonces, no es que Marta esté haciendo algo malo al servir a Jesús y a los discípulos, pero en las palabras que Jesús habla, solamente le dice: hey, tu hermana escogió la mejor parte. No es que lo tuyo no sea importante, no es que no haya valor en lo que estás haciendo, pero tampoco puedo criticar a tu hermana que escogió sentarse aquí entre nosotros. Y entonces, en la escena de la serie, vemos una manera llena de gracia de parte de Jesús cuando habla con Marta. Y no solo eso, sino que sus palabras no solamente no humillan a Marta, no la regaña, sino que provoca que más gente se dé cuenta del esfuerzo de ella y terminan todos siendo agradecidos con ella y con lo que preparó. Y gente se levanta a ayudarle, a aligerar su carga. Entonces, me encanta cómo vimos este momento, no solamente como una reprensión, como a veces lo vemos en la escritura, como lo queremos interpretar, no Jesús señalando que como si Marta estuviera haciendo algo malo, porque no, sino simplemente haciéndole una invitación de que: hey, yo sé que lo que haces es importante, pero es bueno entender que hay otras cosas que también son importantes o aún más importantes que esta. Y estar en mi presencia, estar a mis pies, escuchar lo que tengo que decir, es mucho más importante que un bocadillo. Así como que podemos aguantarnos el hambre un poquito. Y claro que después habrá tiempo de esto. Pero la dulzura, la gentileza, la gracia con la que vemos a Jesús haciendo esto, me parece clave, porque hay veces que en la iglesia tendemos a ser muy duros cuando queremos, y voy a usar esto entre comillas, disciplinar a personas. Y somos duros y maltratamos su corazón y no nos importan las intenciones. Entonces, seamos más como Jesús. Sí, hablemos verdad, pero hagámoslo con gracia, hagámoslo con amor, de manera que edifiquemos y traigamos a alguien hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? Y es allí, en medio de esta escena, que de pronto vemos a un Lázaro que se aleja un poquito de todos y vemos cómo empezamos a ver dolor en él. Sí, sin, sabes, él trata de esconderlo, él trata de pretender que no está pasando nada, pero empezamos a ver incomodidad en su rostro. Y Jesús lo nota, y nosotros lo notamos, y sabemos hacia dónde va esta historia, ¿no? Pero mientras sigue la escena, vemos cómo de pronto llega María, la madre de Jesús, y Jesús sale a recibirla. Y tienen un momento sumamente especial. Y vemos a ellos platicando, padrísimo, y vemos a María cuidando a su hijo y lo invita a: ven, déjame lavar tu cabello. Y están teniendo este diálogo entre madre e hijo y platicando de cosas lindas. Y hay un momento en el que Jesús empieza a abrir su corazón y le dice: me preocupan, me preocupan mis discípulos. No me entienden. Y vemos a un Jesús frustrado por: es que les digo lo que el Padre me ha enviado a hacer y no agarran la onda, no me entienden, y pareciera que un momento lo entienden y al siguiente no. Y en uno de esos momentos, María ve a Jesús y le dice: Jesús, así como que, entiéndelos, dales chance, son solamente humanos. Y me encanta lo que sigue, porque vemos a un Jesús que, así como que, te entiendo, pero se toma el corazón y le dice: también humano. Y, y esto es clave, esto es muy importante, porque creo que todos entendemos que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es Dios. Pero esto es algo que en la iglesia, en círculos teológicos, conocemos como la unión hipostática. Y es de entender que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre.
Y muchas veces en la iglesia nos enfocamos tanto en la divinidad de Jesús que nos olvidamos de su humanidad. Y es importante que entendamos ambas cosas. Jesús es Dios, sí y amén. Jesús también es humano. ¿Y cuáles son las implicaciones de la humanidad de Jesús? Jesús es el hombre perfecto. No perfecto en el sentido que es tan diferente a nosotros, sino diferente en el sentido de que Jesús es el plan original de Dios. Cuando cuando la Trinidad crea a Adán y a Eva, lo crearon perfecto. ¿Recuerdas lo que dice Génesis? Que en el día 6, después de crear al hombre y a la mujer, y dijo Dios que era muy bueno. Adán y Eva fueron creados sin pecado. Hubo un día en el que la creación era perfecta. No había pecado en el mundo ni en nosotros. Y sabemos que todo eso cambió cuando dimos lugar al pecado. Y eso distorsionó quién somos y nuestra naturaleza misma. Jesús es la imagen no solo del Dios invisible, Jesús es la revelación de quién estamos supuestos a ser. Cuando tú piensas en cómo se vería mi vida sin pecado, Jesús. ¿Cómo se vería mi vida o cómo se verá mi vida en la eternidad cuando no haya más pecado, cuando no haya más dolor, cuando no haya más muerte, cuando no haya más tristeza? Jesús es la respuesta. Y entonces Jesús vino, Él se vistió de carne para modelarnos cómo se ve esta creación que Dios pretendió desde un principio y cómo seremos redimidos y podemos llegar a esto. Ya, ese es el propósito. Para esto fuimos creados. Entonces, ver a Jesús es ver un destello de, oh, así se supone que soy yo. Así debería ser yo. Ese es el yo sin pecado en mi vida. Y creo que eso nos tiene que dar esperanza, pero también es importante que entendamos que en Jesús está toda la expresión perfecta de humanidad, todos los sentimientos tal cual deben sentirse y cómo deben influir en nosotros. Creo que a veces ignoramos esta parte cuando leemos que Jesús fue bautizado y después fue al desierto para ser tentado. Creo que a veces se nos olvida lo duro que eso debe ser para Jesús. Porque Jesús fue tentado, o sea, por momentos Jesús consideró estas cosas. Y piensa en tu vida y en mi vida. ¿Cómo es que tú y yo encontramos algo de alivio de la tentación? Pues pecamos. No podemos con la tentación, terminamos pecando y es como que llega un momento de, ok, ya no tengo tentación, porque ya hice lo que no debía haber hecho. Jesús no tiene eso. Jesús no pecó jamás. Entonces la presión de la tentación es constante, porque Jesús nunca cede a la tentación. Y Jesús nos enseña que se puede vivir y resistir eso. Podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero entonces la humanidad de Jesús es muy importante. Jesús nos muestra cómo se verá un día nuestra vida. Y a mí eso me da muchísima esperanza. Y eso fue el episodio número 5. Esos son los diferentes momentos. Y no puedo esperar para ver el episodio número 6 y platicarlo un poquito contigo. Y me encantaría que en los comentarios tú me dejaras saber qué es lo que a ti te cautivó de este episodio número 5. ¿Qué es lo que te emociona de lo que sigue de la serie? Así que ya sabes, ya sea que estés viendo en YouTube o en Spotify, deja un comentario y déjame saber qué es lo que a ti te cautivó de este episodio y qué es lo que tú piensas acerca de esta unión hipostática, de este 100% Dios, 100% hombre. ¿Cuál crees que para ti son las implicaciones de entender la humanidad de Jesús? Gracias a todos por acompañarme en este episodio y nos seguimos viendo por acá muy pronto con el episodio número 6 de esta cuarta temporada. Dios te bendiga.